Hola amigos, ¿cómo estáis? 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Es una buena ocasión para retomar los contenidos del canal y bueno, ya sabéis que este canal es el Rincón del Señor Spock, donde a veces él me recomienda algunas de las obras de los seres humanos que le han interesado, que ha visto más fascinantes y desea transmitiroslas a todos vosotros. Y otras veces pues soy yo el que le recomienda a él obras a tener en cuenta y así nos vamos retroalimentando. Qué mejor ocasión, como digo, que el día de hoy, donde, según el señor Spock me ha dicho, la gesta de Cristóbal Colón bien podría haber formado parte de una de las aventuras del Enterprise. Pues qué mejor ocasión, como digo, para retomar eh, los contenidos del canal. Como siempre, aprovecho la ocasión para recomendaros algún libro, música, algunas películas que tengan relación con los temas propuestos o una miscelánea que os puedan resultar interesantes. Como hacíamos, pues vamos a comenzar por los libros. En esta ocasión es el señor Spock el que me hace estas recomendaciones. Él ha estado muy metido, muy imbuido en la cultura hispana realmente en este tiempo. Y bueno, pues paso a comentaros lo que él me ha trasladado, que quiere que conozcáis o que reviséis los que los conocéis. Y comenzamos con un libro que tiene que ver con la historia de España. Es un libro de un historiador sevillano, pero que estuvo afincado aquí, en el lugar en que yo me encuentro, bueno, en el que nos encontramos, que es Granada. Y bueno, de hecho él falleció aquí, con suerte con mucha edad. Y al final de su vida, en plena lucidez y bueno, con el gran bagaje que él había acumulado al cabo de los años acerca de la historia de España, pues había recopilado todos sus conocimientos, sensaciones en una obra que no es muy dilatada, no es excesivamente larga y mucho menos pesada, y por eso mismo pues resulta muy interesante un compendio de su historia de España que se llama España, 3 milenios de historia. Yo creo que lo podéis seguir encontrando y es un libro que merece muchísimo la pena por ser ese compendio, por estar muy bien aquilatada desde los orígenes de la población, de las antiguas poblaciones hispanas, hasta la romanización, acabando por el franquismo, que es el último capítulo del libro. Tiene la letra un poco chiquitina, pero bueno, insisto en que es una gran obra que merece la pena y me ha parecido que tal día como hoy, pues es estupendo recordarla, así que agradezco mucho que el señor Spawn la haya tenido en consideración y haya insistido en recomendárosla a todos vosotros, porque la recomendación es suya. Libro a tener en cuenta. Se lee muy bien, cada capítulo está dedicado a una etapa con su cronología y bueno, esta sería la primera recomendación del día de hoy. La segunda que me hace el señor Spock también es este libro que le ha gustado mucho, lo ha leído en su cabina con muchísimo interés y tiene que ver con lo que os comentaba al principio, tiene que ver con el gran descubridor Cristóbal Colón. Es un libro de otro profesor de la Universidad de Sevilla, Esteban Mira Caballos, y está editado por Crítica. Ha salido este año 2025 y por supuesto aquí encontramos todo lo que se conoce, incluidas las últimas investigaciones acerca del personaje, de los preparativos del viaje, hasta las Indias, que resultaron ser América, un nuevo continente, después del viaje, cómo fue su vida, y bueno, de los viajes habría que decir, porque no fue solo uno, fueron varios.
Pues todo eso se encuentra muy bien aquilatado también en este volumen, donde, como digo, lo más interesante es la puesta al día del personaje y de los últimos descubrimientos. El subtítulo del libro, El converso que cambió el mundo, no está puesto por casualidad. Está muy bien ponerse al día con las últimas informaciones, investigaciones científicas que precisamente partieron algunas de ellas de aquí, de la Universidad de Granada. Y bueno, es un libro, pues sí, como nos dice el señor Spock, fascinante, de un autor que se ha encargado de varios personajes y aspectos de la historia de España, de Hernán Cortés, en fin, tiene una serie de libros muy apropiados y todos muy recomendables. Son libros que son trabajos, son estudios que no obvian los problemas que pudiera haber, pero que reivindican, como debe ser, estos personajes más allá de la dichosa leyenda negra que tanto ha enturbiado la historia de España por parte, en primer lugar, de nosotros mismos, ¿no? Algo, un fenómeno extraño que solo ocurre aquí. No porque no haya cosas que no se puedan censurar, sino porque siempre parece que nos hemos quedado con lo negativo. Estos libros, estos dos libros, nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y, ¿por qué no?, a sentirse como cualquier país orgulloso de todo lo positivo que aportó la historia de nuestro país. Pasamos al ámbito de la música. Mirad, aquí tenemos, como siempre, bueno, como he venido haciendo, distintos apartados. El señor Spock ha dividido también en esta ocasión la música en distintos niveles o géneros. Un par de discos por cada uno de ellos. En primer lugar, la música clásica. Y en música clásica el señor Spock os recomienda esta recopilación, no sé si la veis bien, Festival Español, Spanish Festival, del sello Naxos, un sello del que, bueno, pues tenemos bastantes cosas y bueno, este es el que recomienda el señor Spock, porque en él encontramos piezas muy interesantes, entre ellas un par de sevillanas, una de Massenet, que pertenece a una obra, Don César de Bazán, y una sevillana del gran compositor inglés Edward Elgar, sevillana tal cual, junto con piezas como España, el Cid, es un ballet, el Cid de Massenet, España de Chabrier, dos autores franceses, y de Rimsky-Korsakov, esa maravilla que es el Capricho español, dividida en varias partes, y el disco acaba con dos obras del ruso Glinka, Noche de verano en Madrid y Capricho brillante sobre una jota aragonesa. Merece mucho la pena, es una bonita recopilación. El sello Naxos, bueno, pues nos sirvió a muchos cuando empezábamos a coleccionar música hace años, porque tenía un precio asequible, no eran malas grabaciones y bueno, pues nos ha ayudado a completar de autores extraños muchas de los periodos y de los compositores que queríamos conocer y a lo mejor no estaban disponibles nada más que en esta discográfica. Estos no son autores extraños, obviamente son todos muy conocidos y bueno, por eso me alegra que el señor Spock lo haya recogido para esta recomendación del día de hoy. El segundo disco de música clásica es un gran clásico y bueno, también me alegra mucho que forme parte de esta selección porque realmente es una de las músicas más bonitas del mundo que hemos escuchado, yo personalmente también, en toda mi vida. De hecho, le dedico esta reseña a mi padre, que por desgracia falleció hace unos meses, no está con nosotros, y él fue un responsable del Festival de Música y Danza de Granada desde mucho tiempo atrás. Él fue, por ejemplo, bueno, pues uno de los que trabajaron en este festival y yo desde pequeño he conocido a muchos autores, intérpretes, cantantes desde que yo era pequeño, aquí en Granada, en el Generalife, en el Palacio Carlos V, en el Auditorio Manuel de Falla
Y bueno, pues a él le encantaba, esta obra era una de sus favoritas y también se ha convertido en favorita mía también, porque como digo, es una de las más bonitas que vais a poder escuchar en vuestra vida. De Manuel de Falla, Noche en los Jardines de España. Esta es una edición de Decca, eh, interpretada por Alicia La Rocha, al piano, una de nuestras grandes intérpretes. Y bueno, en esta selección, en Compás Disc, se completa con el sombrero de tres picos y un interludio y danza de La vida breve. El sombrero de tres picos, inspirado en la obra de Pedro Antonio del Arcón, granadino también, de Guadix, y Noche en los Jardines de España, con unas tres partes bien diferenciadas, con Granada, con Córdoba, al fondo del paisaje. Es una obra imperecedera que yo creo que si no la conocéis, deberíais hacerlo porque es una música preciosa, muy sugestiva, muy nocturna, muy ahora que se va acercando el Halloween. Es una de las obras de Falla más realmente mistéricas y hermosas de todo lo que se ha compuesto en música clásica en España. No tengo yo la costumbre de enseñaros el interior de los CDs, que es costumbre de muchos youtubers en sus canales. Bueno, a ver si me voy acostumbrando. Los discos que muestro son todos originales. Tengo dentro un papelito donde pongo la fecha en que compré este ejemplar en cuestión. Y bueno, pues si me acuerdo lo iré haciendo. Porque bueno, forma parte de manías de coleccionista que tenemos, pues poner eso, nuestra fecha. Este es el de Naxos. Y a mí me gusta, incluso en los Digipacks, como veréis ahora, que creo que tengo alguno por aquí, pues indicar la fecha en la que fue comprado. Manías, como digo, de coleccionista de cada uno de nosotros. Pasamos a la sección del rock y aquí el señor Spock se ha encontrado con muchas cosas que iremos reseñando con el tiempo, pero en principio ha escogido dos piezas de rock y de pop, quiero decir, dentro del ámbito de rock. A él le ha gustado mucho y estoy de acuerdo con él este trabajo en vivo de la banda española de heavy metal, de rock, Barón Rojo. Yo creo que sigue siendo este directo uno de los mejores trabajos que tienen ellos, donde hasta el año 84, que es el año creo en que sale este trabajo y creo que también de la grabación del disco, del concierto, pues tiene hasta ese momento, año 84, porque ellos siguieron unos años, unos pocos años, pues tiene por lo mejor hasta esa fecha de sus álbumes precedentes. Temas como Barón Rojo, como Incomunicación, Campos de Concentración, Los rockeros van al infierno, en fin, con Botas sucias. Está aquí una gran selección de sus temas principales. Pertenecía a la discográfica Zafiro, que no fue demasiado fina a la hora de publicitar la banda. Vendían mucho, pero las ediciones son muy parcas, no tienen, por ejemplo, un libreto, no hay una edición especial o de lujo ni nada de eso, es simplemente la caja que tenía con el disco dentro. Son dos CDs o dos vinilos, me imagino. En fin, no está excesivamente cuidado, pero bueno, en cuanto a lo que es el contenido, el sonido, la grabación y demás, forma parte también de la historia del rock en nuestro país, este concierto en directo que tuvo resonancia también en el exterior de España y se considera como una gran aportación del rock en español. Pasando con el pop, mira, he traído un disco, bueno, lo ha traído el señor Spock, pero me ha gustado mucho su recomendación porque realmente es el primer vinilo que me compraron mis padres. Realmente no, igual luego corto y os lo enseño porque se me ha olvidado, lo tengo arriba el vinilo, pero en cualquier caso no son las primeras canciones que yo escuché de este grupo, son las del álbum anterior, pero sí es el primer vinilo que me compraron a mí
pues es del año 83, yo entonces tenía 10 años. Hay muchos grupos españoles excelentes de pop y ya iremos, como digo, ampliando la reseña. Pero en principio, pues fue muy importante y sigue teniendo un gran peso específico para todos los chavales de aquella época, el grupo Mecano. Este álbum, que es, a ver, con el reflejo si lo veis, es del año 83, es el segundo, fue el primero, como digo, que me compraron mis padres. Con 10 añitos recuerdo ir a la tienda de discos y bueno, como lo tenían unos amigos, pues yo quería también tener mi copia y me hizo mucha ilusión. Si luego corto un segundo os lo busco porque no he caído en traerlo. Esta es la edición en CD que compré después, obviamente. Es un disco de CBS, Columbia. En esta edición en CD ya estaban fusionados con BMG, Ariola. Y bueno, en cualquier caso, pues canciones muy, a ver, muy todavía incipientes, pero muy pegadizas, muy sentidas para los chavales de aquella época, con las que, quiero decir, con las que te identificabas bastante y con ese gran potencial melódico que ha tenido siempre esta banda. Lástima que no se perpetuara más por los problemas internos entre los hermanos, pero cantada maravillosamente, por supuesto, con la voz de Anato Roja. Y bueno, forma parte obviamente también de la cultura pop de nuestro país, con mucha envidia que tenían otras gentes de ellos porque tenían un éxito más masivo, arrollador, eran más conocidos. Con la CBS pues también tuvieron una buena proyección y luego pasaron a BMG, curiosamente, la banda con la que se fusionó aquí en España, Columbia, durante este tiempo. Y estuvieron en ambas discográficas que en aquel momento eran diferentes. Pero bueno, estos primeros discos tienen una frescura, tienen un arrojo de barrio, vamos a decir así, unas canciones que te retrotraen a una época muy particular. Aquí está esa maravilla que es Barco a Venus, pero también hay una canción dedicada a Madrid. Me gusta mucho El Amante de Fuego, era una canción que incluso me daba cierto miedo cuando escuchaba, pero me atraía mucho. El balón también me gusta mucho, el instrumental con el que empieza el disco, ellos siempre incluían un instrumental en sus trabajos, en este caso es el que da título al disco, donde está El País de las Hadas, muy bonito. Pero yo creo que mi canción favorita, gustándome todas, La Bola de Cristal, El Amante de Fuego, gustándome todas, El Ladrón de Discos le tengo una simpatía especial. Es el tema con el que se cierra el disco, como digo, y me hacía mucha gracia esa canción, la verdad. No recuerdo ahora mismo si era de José María o de Nacho, pero en cualquier caso, aquí estaban los tres todavía en buena armonía. Y bueno, es un disco al que tengo un grandísimo afecto y que sigo escuchando. Bonito pop cantado en español. Pasamos ahora a la música de cine. Un par de ejemplos más que el señor Spock destaca. Pienso que con la música de cine que yo muestro en el canal puede suceder pues, que algunos de los ejemplos que traemos no estén disponibles en ese momento, pero bueno, los podéis a lo mejor, como otras músicas a lo mejor, no está a lo mejor esa edición ya, porque en la música de cine hay ediciones limitadas que luego ya cuesta un poco trabajo conseguir, pero, o a lo mejor sí, pero cabe la posibilidad de que suceda esto. En cualquier caso podéis escuchar seguramente la música por YouTube y bueno, hay tiendas especializadas en España que proveen de este tipo de música y bueno. Si hablamos de España, del Día de la Hispanidad, de Cristóbal Colón, bueno, pues hay otros personajes, pues como pueda ser Velázquez, como pueda ser Dalí, como puedan ser, que forman parte de la esencia cultural de nuestra tierra. Obviamente, y ahora que se ha hecho una nueva película que no voy a calificar porque no he visto, pero obviamente uno de esos personajes es Miguel de Cervantes. Podía haber traído obviamente el Quijote. Yo tengo en el blog Baúl del Castillo un especial dedicado a los 2 tomos del Quijote que volví a leer en 2015. Hice un artículo, bueno, un poco extenso. Y perdón por la autocita, como digo siempre, pero ahí está para el que le interese leerlo. Pero evidentemente Miguel de Cervantes es un gran autor.
inventor de la novela moderna y bueno, de los grandes autores de la historia de la literatura, que no ha sido fácil trasladar al cine por las propias características de su obra de Don Quijote. Tampoco se ha hecho un mayor esfuerzo y el esfuerzo casi siempre ha venido de fuera, más que de dentro de nuestro país, pero que tampoco se ha llevado al cine en ocasiones como las novelas ejemplares. Algo se hizo para televisión en su día, o el Persíles y Sigismunda, que es una obra que también tengo reseñada en el blog, los trabajos de Persíles y Sigismunda, que si hubiera sido una obra inglesa estaríamos hartas de verla en series, porque es una obra de aventura, de unas características especiales, pero que tiene una parte de aventura que se puede subrayar, y se podía haber hecho una gran obra con esa, que fue la última novela escrita por Miguel de Cervantes. Pero hablando de banda sonora, pues os quiero traer este Cervantes. Es una película muy bonita que, bueno, pues hasta donde se sabía trata un poco de poner en aventura lo que se sabía de la vida de Miguel de Cervantes. Y bueno, es una película cuya música es del ex Baxter. Y es muy bonita, os la recomiendo, para tener incluso así, como ocurre con algunas bandas sonoras, por supuesto, como toda música, para prestarle atención, pero que se puede también tener un poco de fondo. Y bueno, pues hay un esfuerzo aquí por emular ciertas tonadas, ciertas composiciones típicamente españolas, con un romanticismo marcado, pero es una película del año 67, creo recordar que sí, y es una banda sonora, como digo, con estos matices hispanos, que también desarrolla, como digo, esos temas pegadizos con los cuales inmediatamente reconoces el tema y que tenían las bandas sonoras en aquella época. Ese romanticismo, como digo, que hace que la música se te quedara cuando escuchabas una partitura en una película y la puedes ir tarareando, esa música melódica que se hacía en aquel momento, viniendo del ex Baxter, que es un autor que también trabaja mucho el aspecto más abstracto de la música. Les Baxter era un compositor que en las bandas sonoras que hizo para las películas de Roger Corman, que ha fallecido también hace poco, pues empleaba música, digamos, de vanguardia, pero bueno, sin perder la objetividad y que quedaban muy bien con las imágenes, y sin perder esa beta romántica, esa beta de incorporarte a la música que tenía. Y bueno, es una mezcla de ambas cosas. Pues sí, ambas cosas se pueden encontrar también en esta banda sonora del sello Intrada, con esta bonita película, y es una banda sonora que merece la pena recuperar, aparte de, pues eso, de referirnos a la figura de Miguel de Cervantes. Y seguimos con él, porque la siguiente banda sonora es también referida a Cervantes de forma indirecta. Es una partitura, además, de un compositor español al que tengo en gran estima, que por desgracia pues no se reedita, no se rescatan muchos trabajos suyos, pero sí podemos contar con este Monseñor Quijote de Antón García Abril, compositor muy, muy versátil, muy prolífico en la España de los 70, de los 80, y en este caso se trata de la adaptación filmada en España de la novela de Graham Greene, Monseñor Quijote. Este gran autor de novela policíaca, de novela de espías, pues hizo esta novela. Él estaba muy, muy imbricado en la cultura española, tenía un buen amigo sacerdote aquí en España. Él se convirtió al catolicismo después de haber pasado por distintas fases en su vida, y bueno, la película está filmada aquí, creo recordar, en el año 85, y está protagonizada, si lo alcanzáis a reconocer, por el cura que hace Alec Guinness,
y Leo McKern, que es, me parece, el alcalde del pueblo, una cosa así como Don Camilo. Pues un poco así la estructura, y era también un relato, novela muy bonita, y una banda sonora pues también melódica, y con esos elementos hispánicos que digo, o españoles en este caso directamente. Y también la rescatamos porque es obra de este gran autor, a ver, que me tapo la cara, así, bueno, de este gran compositor Antón García Abril, como digo, muy prolífico, muy conocido, pero del que por desgracia no se reeditan muchísimas obras que están todavía ahí en el tintero. Toda esa música de los años 70 y 80 era muy pegadiza, es la palabra que estaba buscando antes, era muy pegadiza, te identificas muy bien con ella, la tarareas. Vamos a ir terminando, bueno, terminando el apartado de música, dejamos las películas para el final y nos falta el ámbito del jazz. El jazz, lo mismo que la música clásica, también se sintió, como dicen los ingleses, concernido, también se sintió interesado por esos tonos, por esas melodías españolas que incorporan a la música clásica. Hemos visto antes los ejemplos, y en el jazz también sucede esto. Entonces, bueno, yo creo que es parada obligada, si a este género nos referimos, a esta obra de Miles Davis, que es Sketches of Spain, disco de Columbia de 1960, que incorpora el concierto de Aranjuez en versión jazz, pero que tiene obras tan maravillosas como la Soleá, la Saeta y, bueno, el concierto de Aranjuez, por supuesto, como queda dicho, y en fin. Este es un gran disco de jazz, de un intérprete maravilloso que nos encanta. Yo, cuando empecé con el jazz hace también ya unos cuantos años, pues Miles Davis fue uno de los que, como sonaban tanto y eran tan representativos, bueno, de sí mismo, pero tan relevante en la historia del jazz, pues bueno, pues me hice con poco a poco de toda su obra. Y uno de los primeros que compré junto con el imprescindible Kind of Blue es este Sketches of Spain, como retazos de España, que significa, ¿de acuerdo? Y merece mucho la pena. De hecho, no sé si es la Saeta o la Soleá, a mí me ha recordado siempre mucho a una pieza posterior de una película de Jerry Fielding que se llama The Gauntlet, una película de Clint Eastwood que aquí se llamó Ruta Suicida. El tema principal de Jerry Fielding para esa película, conforme empieza, siempre me ha recordado a esta pieza, creo que es la Soleá, del Sketches of Spain de Miles Davis. Merece la pena el lenguaje de jazz, pero es accesible perfectamente, no es nada extraño ni avant-garde. Bueno, tiene su avance, tiene su en la historia del jazz, en su expresión, pero merece la pena escucharlo, y es un disco maravilloso, de los clásicos de Miles Davis, que pasa por distintas etapas. Bueno, pues esta de cuando empezó a trabajar con Columbia desde el año 56 o 57, 56 me parece, con Around Midnight. Bueno, pues de esta primera etapa, ese Sketches of Spain es un grandísimo disco. Y ahora nos vamos con Charlie Parker. Charlie Parker era un saxofonista, uno de los inventores del bebop. Me pasa una cosa con el bebop, ya le explicaré un día. Pero bueno, ya que el señor Spock ha traído el disco que voy a presentar, pues mira, me alegro mucho, porque este es el Digipack al que antes me refería, porque aquí ampliamos un poco el abanico de lo español a lo hispano, a todo lo hispano, puesto que el Día de la Hispanidad no es solo algo que concierna a nuestro país, a España, sino que es también algo que debe celebrarse en buena sintonía con todos los países hermanos nuestros que comparten nuestro idioma, que tienen su cultura, pero que también tienen lazos de amistad y culturales con nosotros. Este disco de Charlie Parker es un disco que recoge temas pues que no solo tienen que ver con lo español, sino con lo hispano en general. Muchos de vosotros que sois aficionados al jazz quizás lo habéis averiguado, pero el disco que propone el señor Spock, y yo me alegro mucho, es este South of the Border, al sur de la frontera. Ya digo que explicaré quizás en otra ocasión, para no alargar demasiado el vídeo, lo que me pasa con el bebop.
Pero por supuesto que Charlie Parker me gusta. Uno de los primeros discos en aquella ocasión de CD que yo compré en mi vida era la banda sonora de Bird, o la película de Clint Eastwood también, que narra la vida de Charlie Parker. Y bueno, es un Eurobootleg, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo encontré a buen precio, se escucha muy bien y bueno, como de momento no estoy coleccionando vinilos, sino que yo soy aficionado, como estáis viendo, más al CD, gustándome mucho el vinilo, siendo lo mejor seguramente que hay ya simplemente a nivel estético el vinilo por la portada grande y demás. Bueno, pues sigo coleccionando CD, este lo vi, está a buen precio, creo que lo podéis seguir encontrando, y en el lenguaje de Vivos, que son unas frases más troceadas, un poco más frenéticas en este estilo, pero merece mucho la pena porque tiene temas preciosos, como el Tico Tico es el con el que empieza esta edición. Y bueno, La Paloma, Beguín de Beguín, Estrellita, un poquito de tu amor, eh, Mango Mangue. Está muy bien, es una buena idea que Charlie Parker tenga un disco con esta música española, latina y hispana, vamos a decir. Y oye, pues mira, tal día como hoy puede ser estupendo esta recomendación y ponerte este disco de Charlie Parker en cualquier día, pero especialmente pues tal día como hoy. Música alegre, música entretenida, con el lenguaje bebop, un poco más así, más rápido y más, pero son todas versiones muy bien y además está acompañado, bueno, pues de Roy Haynes, por ejemplo, de Roy Haynes. Eh, Está grabado en 1951 y 52. Walter Bishop, hay una serie de instrumentistas, Max Roach a la batería, Roy Haynes también, batería. Y bueno, pues es un disco estupendo que se completa con ediciones alternativas y fenomenal. Vamos a acabar con las películas que ha estado viendo el señor Spock últimamente. Y bueno, pues le han gustado mucho, le han parecido muy interesantes y os la quiero recomendar. Muchos ya las conocéis, es de un autor español. Yo tuve la fortuna de poder estar con él aquí en Granada, de hecho fuimos a recogerlo al aeropuerto y bueno, fue un recuerdo muy bonito porque fue muy agradable el hombre. Y además dio la casualidad de que cuando se fue, que ya se fue con otras personas al aeropuerto, se encontró con mis padres allí, la casualidad de la vida. Acabábamos de estar con él aquí en una rueda de prensa y bueno, nosotros lo presentamos, el director de Cine Club Universitario y yo, pues guardo muy buenos recuerdos de él y también se puede decir que me he criado con sus películas. Me estoy refiriendo a Luis García Berlanga y mirad, os muestro este pack en Blu-ray de algunas de sus películas. Falta la trilogía de la escopeta nacional, está en Blu-ray también, pero bueno, este pack pues tiene grandes de sus obras incontestables, como Plácido, Calabuch, Bienvenido Mr. Marshall, Los Jueves Milagro, El Verdugo, La Vaquilla y Vivan los Novios. Es decir, es un pack donde vienen todas esas películas con una calidad de imagen Blu-ray y todas ellas merecen la pena. No voy a alargar mucho más esto para no hablar de cada película, pero realmente a mí Calabuch, Plácido y Los Jueves Milagro me gustan muchísimo, gustándome todas, pero son películas a las que tengo una gran simpatía. Incluso a algunas de las últimas que hizo, que fueron un poco maltratadas, creo yo, injustamente, como Moro y Cristiano, me han gustado porque son películas como la música, que a veces te hacen compañía, te hacen gracia los chistes. En aquella ocasión, pues con los guiones de Rafael Lascona y del propio Berlanga. En fin, historia de nuestro país, cine de nuestro país que no debe caer en el olvido. Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, aunque voy a hacer un pequeño corte, si me permitís, para enseñaros ese vinilo, que fue el primero que yo tuve de Mecano. Y enseguida vuelvo. Y aquí estoy. Como dice el señor Spock, esto es como pasar por un agujero de gusano o algo así, ¿ves? No hay problema con el tiempo, se corta y lo retomamos. Pues no tengo muchos vinilos en casa, hombre, algunos tengo, pero no tengo una gran colección. Pero en esta ocasión, bueno, pues simplemente para mostraros el vinilo del año 83, que fue el primero que yo tuve y al que tengo, pues eso, un gran cariño.
y del que no me pienso desprender, obviamente. Aquí venía con su inserto, las letras de las canciones, está un poco castigadito porque lo escuchaba mucho, está un poquito así rotín, pero lo que es el vinilo está en muy buenas condiciones, se escucha muy bien, yo siempre lo he tenido muy limpio, muy... a ver, así. Y creo que se conserva razonablemente bien, a pesar de que la portada está un poco castigada. Pero bueno, no quería despedirme de vosotros sin haber enseñado este primer vinilo que yo tuve en inicio de una colección que luego ha seguido con los años con todo tipo de música. De parte del señor Spock y mío, gracias por haber visto, si habéis llegado hasta aquí, el vídeo completo. Espero que os haya interesado algunas de estas recomendaciones para tener en cuenta. Y nada más que desearos un feliz día de la Hispanidad. Y en cualquier caso, pues espero que nos podamos ver pronto, retomar el canal y seguir con los contenidos que tanto el señor Spock como yo nos recomendamos mutuamente. Lo dicho, muy feliz día y gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.